La reconquista de Santa Fe de Bogotá a manos del general Pablo Morillo en 1816 dio paso a lo que se conocería como el régimen del terror, que consistía en eliminar a las principales figuras políticas y militares de la patria boba y confiscar todas sus propiedades. Entre ellas Camilo Torres, quien en ese entonces era el presidente, Francisco José de Caldas, José Acevedo, Antonio Baraya, Policarpa Salabarrieta. Algunos consiguieron refugiarse en las montañas de los Andes o en los llanos orientales, como Francisco de Paula Santander, que formó una guerrilla que intentaba resistir contra las fuerzas realistas. Otra importante figura política era Simón Bolívar. El viaje de Bolívar empieza desde el intento de emancipar su natal Venezuela en dos ocasiones, fallando en ambas. Posteriormente huyó a Jamaica, justo antes de la llegada de Morillo a Santa Marta. Desde ahí planeó toda la revolución hasta el Congreso de Angostura en 1819 y la posterior batalla de Boyacá el 7 de agosto del mismo año, que le permitió liberar la Nueva Granada. La patria boba de Venezuela fue más boba que la de la Nueva Granada, ya que esta solo duró 2 años. El 19 de abril de 1810 formaron su primera junta autónoma. Simón Bolívar, mientras tanto, se había mantenido fuera del conflicto, pero en junio de 1810 fue nombrado jefe de una misión a Londres junto con Luis López Méndez y Andrés Bello. Tenían el objetivo de establecer contacto con el gobierno británico y buscar apoyo. La embarcación salió de La Guaira el 9 de junio y el 10 de julio fueron recibidos en Londres por Francisco de Miranda, un viejo guerrero de la revolución. Miranda puso en contacto a los delegados venezolanos con la élite política británica, entre ellos el marqués Richard Wesley, el ministro de Asuntos Exteriores británico, quien los invitó a su casa para una reunión que se llevó a cabo en francés, idioma que Bolívar dominaba muy bien. Este expuso su postura de que Venezuela necesitaba una independencia total de España y también dejó claro los abusos coloniales que llevaron a los criollos a odiar a los españoles. El ministro felicitó a Bolívar por el ánimo y el fervor en su discurso. Sin embargo, definió la neutralidad del Imperio Británico ante el conflicto entre las colonias hispanoamericanas y el Reino Español, pero no dudó en prestar apoyo a los delegados. Andrés Bello y Luis López Méndez podían permanecer en Londres, uno para escribir y el otro para reclutar un ejército para la causa patriótica. Bolívar, frustrado por la decisión del marqués, pero con las ideas claras para establecer una república, volvió a Venezuela junto con Miranda. Desembarcaron en La Guaira el 11 de diciembre de 1810, donde fueron recibidos con algarabía por los jóvenes, quienes lo aclamaban como el nuevo líder, mientras que los más veteranos veían en el viejo Miranda el desastre que se avecinaba. Se formó la Junta Patriótica, liderada por Miranda y Bolívar, que ocuparon un lugar en el nuevo Congreso. Después de un discurso de Bolívar el 4 de julio de 1811, el 5 de julio nació la primera República Venezolana. La constitución del nuevo estado fue proclamada el 11 de diciembre de 1811, que se basaba en una organización federal como la de Estados Unidos. Sin embargo, esto resultó fatídico para Venezuela, ya que las provincias reclamaban cada vez más autonomía y desobedecían el gobierno central de Caracas. Del mismo modo, la Constitución reconocía la igualdad social, pero no dejaba que los pardos, clase oprimida desde la colonia, obtuviera acceso al voto, lo que provocó descontento en ese sector de la población al occidente de Venezuela. Al mismo tiempo, un grupo de esclavos formaron su propia revolución al oriente del país, en la ciudad de Coro. Además de una embarcación desde Puerto Rico comandada por Domingo de Monteverde, estableció la base de la contrarrevolución en la ciudad de Coro, junto con un grupo de canarios, blancos, pobres y esclavos. Como si todo esto no fuera poco, el 26 de marzo de 1812 Venezuela fue víctima de un terrible terremoto, seguido de un segundo terremoto el 6 de abril que la dejó prácticamente destruida. Monteverde aprovechó la situación para avanzar hacia el interior del país. Bolívar el 4 de mayo fue asignado como comandante de Puerto Cabello. La ciudad estaba defendida por el fuerte de San Felipe, pero Bolívar fue traicionado por uno de sus oficiales y perdió el control del puerto y huyó el 7 de julio a La Guaira. El 25 de julio, ante la inminente invasión de Caracas, Miranda firmó la rendición de la República y huyó a La Guaira con la intención de huir a Curazao, pero fue detenido por Bolívar y Tomás Montilla, quienes lo capturaron y lo llevaron de vuelta a Caracas, donde fue trasladado a una prisión en España, en la que murió años más tarde. Gracias a esto, Bolívar obtuvo un salvoconducto que le permitió salir de Venezuela a finales de octubre de 1812 rumbo a Cartagena.
Una vez en Cartagena, Bolívar necesitaba resaltar sus habilidades militares y políticas. Mediante el Manifiesto de Cartagena, escrito por el mismo Bolívar, explicaba las razones de la caída de la República Venezolana y daba ciertas pautas para que la Nueva Granada no cometa los mismos errores. Esto le permitió ganar popularidad en Cartagena, por lo que fue incluido en el ejército, bajo una división bajo el mando del coronel francés Pierre Labatut, encargada de liberar el río Magdalena de los realistas. La división se abrió paso hasta Mompox el 27 de diciembre y Bolívar fue proclamado como comandante de la región conquistada. El 8 de enero de 1813 el río Magdalena había sido liberado, y así se informó al gobierno de Cartagena, quien felicitó a Bolívar y lo apoyó en su nueva misión, la cual era liberar Cúcuta de los realistas, lo cual logró sin muchas dificultades. Ya en los límites de la Nueva Granada, Bolívar, junto al ejército que había conseguido reunir, planaba la reconquista de Caracas, por lo que instauró su cuartel general en Cúcuta y en marzo de 1813 cruzó el río Táchira. Después de la autorización del presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, Camilo Torres, Bolívar conquistó Mérida y Trujillo, con la ayuda de oficiales como Rivas, Urdaneta, Girardot y un ejército de por lo menos 700 hombres. Declaró la guerra a muerte contra los españoles y el perdón para todos los americanos. En una campaña relámpago conquistó Barquisimeto y Valencia, reuniendo cada vez más tropas para finalmente llegar a Caracas el 6 de agosto de 1813, donde entró triunfante y obtuvo por primera vez en su vida el título de Libertador. Aunque Bolívar ya tenía el control de Caracas, Monteverde había huido junto con sus seguidores hacia Puerto Cabello, donde recibió refuerzos y armó la resistencia. Del mismo modo, el oriente de Venezuela estaba ocupado por Santiago Mariño, quien también se hacía llamar Libertador, por haber conquistado esa zona y controlaba un ejército igual de fuerte al de Bolívar. Monteverde fue obligado a abandonar Puerto Cabello a inicios de 1814. Sin embargo, surgió un nuevo líder, quien también se hacía llamar realista, pero no era más que un bandido. Se estableció en los llanos, junto con los forajidos, esclavos, zambos, mulatos, pardos y negros que ocupaban la zona. Formó un caudillo que amenazaba la república. También atrajo a su causa a algunos canarios. El 1 de noviembre de 1814, desde Guayabal, propagó una circular en donde invitaba a todo aquel que esté en contra de la élite criolla a unírsele, con la promesa de confiscar todos sus bienes y un gran botín. Para diciembre ya tenía un ejército de al menos 7000 hombres. Bolívar unió fuerzas con Mariño para hacer frente a la nueva amenaza, pero el ejército patriota, que contaba solamente con 3000 hombres, fue derrotado brutalmente en la batalla de Urica. Aunque Boves murió en esta batalla, fue reemplazado por Francisco Morales. Bolívar ya sabía que Caracas estaba desabastecida y no podía soportar un sitio, así que abandonó la ciudad hacia el oriente, no sin antes llevarse consigo todas las joyas y el oro de las iglesias. En el occidente se reunió con Mariño y zarparon a Isla Margarita, pero fueron detenidos por un caudillo de la zona. Tuvieron que regresar al continente, donde fueron acusados de traidores. Rivas y Piar se autoproclamaron como los nuevos generales de Oriente y Occidente de Venezuela respectivamente. Arrestaron a Mariño y obligaron a Bolívar a devolver las joyas que había robado. Sin embargo, le fue permitido embarcarse nuevamente a Cartagena, marcando así el fin de la Segunda República Venezolana. Ya en la Nueva Granada, Bolívar aún era considerado como general y un libertador. En una embarcación fue enviado a Tunja para rendir cuentas al presidente Camilo Torres. Este lo consoló, pero le recordó las tropas que le había concedido para la invasión de Venezuela, por lo que le fue encargada la misión de recuperar Santa Fe de Bogotá para las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Finalmente, en 1815 la ciudad fue conquistada y Bolívar fue enviado a una nueva campaña para liberar Santa Marta, hasta que llegó la noticia de que las tropas reales al mando de Pablo Morillo habían zarpado desde Cádiz hasta Venezuela, y el 14 de mayo de 1815 Bolívar huyó con destino a Jamaica. Cuando las noticias de las atrocidades cometidas por el pacificador Pablo Morillo en Venezuela y en la Nueva Granada llegaron a Jamaica, Bolívar empezó a planear su estrategia de contraataque. El 6 de septiembre de 1815 escribió la célebre Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, o más conocida como la Carta de Jamaica, en donde expresaba todas sus ideas y su estrategia para expulsar a los españoles invasores de Venezuela, así como un llamamiento a los americanos de nacimiento a luchar por su patria, llamamiento que el pueblo no oyó, ya que el texto se publicó por primera vez en inglés en 1818 y su primera versión en español en 1833. El 18 de diciembre de 1815 zarpó a Cartagena, pero al enterarse de que esta había sido destruida tomó rumbo a Haití, en Puerto Príncipe, donde fue recibido por Alexandre Peyton. Este apoyó con armas y dinero al Libertador con la promesa de abolir la esclavitud en Venezuela una vez esta sea liberada. Bolívar nunca cumplió su promesa.
Durante su viaje desembarcó por primera vez en Margarita, tratando de conciliar con el caudillo local, ya que toda Venezuela se encontraba dominada por caudillos en los llanos y montañas, mientras que el ejército español controlaba el centro del país. Los jefes de los caudillos rechazaron el apoyo de Bolívar y lo acusaron de traidor, por lo que tuvo que huir nuevamente a Haití para desembarcar en Barcelona el 31 de diciembre de 1816. Pero aún así, sin el apoyo de los caudillos, tuvo que huir hasta la Guyana, donde por fin pudo establecer una base sólida donde se comunicó con los líderes de todos los caudillos para formar un ejército. El 2 de mayo de 1817 se reunieron en el campamento de Piar cerca de Angostura, Arismendi, Bermúdez, Valdés, Saraza, Sublet y Bolívar, con el objetivo de conquistar la ciudad de Angostura y tomar control naval del Orinoco. Cuando la hazaña fue completada, más jefes caudillos como Urdaneta y Sucre viajaron a Angostura para unirse a la campaña del Libertador. Páez, quien estaba bajo el mando de un ejército de llaneros, controlaba el occidente de Venezuela. También se unió a la causa patriótica. Por último, Bolívar pidió a su representante en Londres, Luis López Méndez, enviara los refuerzos que había logrado reclutar. Más de 6.000 voluntarios de Gran Bretaña e Irlanda se embarcaron hasta Guyana para engrosar las filas del ejército republicano, que ya contaba con al menos 14.000 hombres, contra los 11.000 que poseía Pablo Morillo. Bolívar intentó invadir Caracas desde diferentes frentes, en el oriente, sur y en los llanos del Apure en occidente, pero todas estas campañas fracasaron. Bolívar regresó a Angostura, donde institucionalizó de alguna manera la revolución, y el 15 de febrero de 1819, frente al Congreso General de Angostura, compuesto por 26 delegados, proclamó un apasionante discurso, la igualdad de derechos y razas, y afirmó que la guerra de Venezuela había llegado a un punto muerto, y el cambio de estrategia consistía en abrir otro frente en la Nueva Granada. Desde 1818, Bolívar había contactado a Francisco de Paula Santander para tomar el control del Casanare, una zona despoblada perfecta para la invasión de la Nueva Granada. Ya en 1819, Santander comunicó que la zona estaba libre de realistas y la población neogranadina lista para la revolución. En marzo, Bolívar salió de Angostura e inició la campaña libertadora, dirigiéndose primero al Apure. Subió por el Orinoco mientras Páez cubría el frente para abrir paso al Libertador y poder cruzar el río Arauca. No fue hasta el 23 de mayo que anunció a sus oficiales el plan de cruzar los Andes para invadir la Nueva Granada. Finalmente, el 27 de mayo, desde el poblado de Guasdalito, recorrió la sabana del Casanare para reunirse con Santander en Tame. Luego el ejército entero se reunió en Pore para iniciar el ascenso hasta el páramo de Pisba, a 4.000 metros de altura, en uno de los actos más sublimes de la Guerra de Independencia. Muchos hombres perdieron la vida durante el trayecto. El 6 de julio los sobrevivientes llegaron a la aldea de Socha. Bolívar nuevamente mostró su carácter para tranquilizar a los neogranadinos, organizar un campamento y continuar la marcha 3 días después. Pablo Morillo había adivinado las intenciones del Libertador, por lo que ubicó sus tropas en unos cerros cerca del pantano de Vargas. Bolívar, intentando pasar el río Sogamoso, fue atacado por las fuerzas realistas, lideradas por Barreiro, en una sangrienta batalla en la que finalmente, y contra todas las probabilidades, el ejército libertador salió vencedor. Rápidamente reorganizó su ejército y se adelantó a Barreiro para interceptarlo el 7 de agosto en el puente de Boyacá, donde Bolívar dio el golpe final al ejército realista. Bolívar había conquistado el corazón de la Nueva Granada, y esta nunca más volvería a caer en manos españolas. Planeaba reconquistar Venezuela y expandirse hacia el sur para liberar todo el norte de Sudamérica y unirla en una sola nación, la Gran Colombia.